Bienvenidos estudiantes, el día de hoy continuamos con nuestro curso de geometría. Primero coloquemos la fecha de hoy, 27 de mayo de 2020 para el quinto grado de primaria. Y nuestro tema, ángulos entre rectas paralelas y una secante. Ángulos conjugados internos. Son dos ángulos internos que están entre las rectas paralelas y del mismo lado de la recta secante, y la suma de sus ángulos internos es igual a 180 grados. Observemos la siguiente imagen. Tenemos nuestras rectas paralelas denominadas con L1 y L2, y tenemos una tercera recta denominada con L3, que es la recta que corta a nuestras paralelas, formando ángulos. Entre nuestras rectas paralelas tenemos el ángulo beta y el ángulo alfa. Como observamos, están en la misma recta. Entonces se cumple que beta más alfa va a ser igual a 180 grados. Recordemos que están entre las rectas paralelas y en la misma posición. Entonces observemos con un ejemplo. Nos piden, si L1 es paralela a L2, calcular el valor de X. Acá tenemos nuestro ejercicio. Observamos que nuestros ángulos están entre nuestras rectas paralelas. Y se tiene que cumplir que la suma de sus ángulos internos es igual a 180 grados. Entonces empezamos con la solución. Decimos 60 más X más 20 va a ser igual a 180 grados. Ahora vamos a sumar 60 más 20 nos da 80. X más 80 va a ser igual a 180 grados. Vamos a despejar X, la vamos a dejar sola. Y 80, que está con signo positivo, va a pasar al otro extremo a restar a 180 porque va a cambiar de signo. 180 menos 80 nos va a dar el valor de X. X es igual a 100 grados. Recordemos que la suma de sus ángulos es igual a 180 grados y tienen que estar en la misma posición, en la misma recta, y no puede estar por encima ni fuera de nuestras rectas paralelas para cumplir que es un ángulo conjugado interno. Ángulos conjugados externos. Son dos ángulos externos que están por encima de las rectas paralelas y del mismo lado de la recta secante, y la suma de sus ángulos externos es igual a 180 grados. Observamos que tenemos dos rectas denominadas con L1 y L2 y han formado rectas paralelas, ya que no comparten ningún punto en común. Para formar ángulos conjugados vamos a trazar una recta más y la denominamos con L3. Esta recta corta a las paralelas, formando ángulos externos y ángulos internos. Ahora vamos a colocar nuestros ángulos externos por encima de la recta paralela. Alfa más 40. El siguiente ángulo, 110 grados. Ya tenemos nuestros ángulos externos. Ahora vamos a calcular el valor de alfa. Debemos recordar que los ángulos conjugados externos nos dicen que la suma de sus ángulos nos debe dar igual a 180 grados. Por eso nuestra operación es alfa más 40 más 110 va a ser igual a 180 grados. Ahora sumamos 40 más 110, nos va a dar 150. Alfa más 150 va a ser igual a 180 grados. Despejamos alfa.
Quiere decir que la dejamos sola. Y 150, que está con signo positivo, va a pasar al otro extremo con el signo cambiado. Y si estaba en positivo, va a cambiar a negativo. Entonces se va a producir una sustracción. Y decimos alfa igual 180 menos 150. Ahora la resta de 180 menos 150 nos va a dar el valor de alfa. Alfa es igual a 30 grados. Ya tenemos el valor de alfa. Y si nosotros sumamos el valor de alfa, que es 30 más 40, nos da 70. Y 70 más 110 nos da 180. Es un ángulo conjugado externo. Se cumple que la suma de sus ángulos externos es igual a 180 grados. Ángulos alternos internos. Son dos ángulos internos que están entre las rectas paralelas. Se encuentran a distinto lado de ellas, como también a la recta secante. Observemos nuestra siguiente imagen. Tenemos nuestras rectas paralelas denominadas con L1 y L2 y nuestra tercera recta denominada con L3. La tercera recta es la que corta las rectas paralelas formando ángulos, tanto externos como también internos. ¿Por qué decimos que son ángulos alternos? Porque están entre las paralelas, porque son internos, y a diferentes lados. Observemos, alfa está al lado izquierdo y beta está al lado derecho. Y se cumple que alfa es igual a beta. Observemos nuestro siguiente ejemplo. Nos piden calcular el valor de x si L1 es paralela a L2. Y tenemos que nuestro primer ángulo es 140 grados, el que está al lado izquierdo, y el que está al lado derecho es x. Tenemos que hallar el valor de x. Vamos a darle solución. Y se tiene que cumplir que alfa es igual a beta. Quiere decir que ambos ángulos son iguales. Entonces decimos que 140 es igual a x. X vale 140 grados. Ángulos alternos externos. Son dos ángulos externos que están por encima de las rectas paralelas, se encuentran a distinto lado de ellas y en la misma recta secante. Observemos nuestro siguiente ejemplo. Tenemos nuestras rectas paralelas denominadas con L1 y L2 y la tercera recta, que es la que corta nuestras paralelas, denominadas con L3, el cual forman ángulos externos internos. Tenemos que nuestro ángulo 2 alfa se encuentra al lado derecho de nuestra recta y el ángulo de 120 grados se encuentra al lado izquierdo de nuestra recta L3. Entonces, reconocemos que son ángulos alternos, pero externos. Ahora vamos a dar solución a nuestro ejercicio. Se cumple de que 120 va a ser igual a 2 alfa. Despejamos alfa. 122 que está multiplicando va a pasar a dividir. Y el valor de alfa es igual a 60 grados. Conclusión. La suma de los dos ángulos conjugados es igual a 180 grados, ya sean internos o externos. Y los dos ángulos alternos son congruentes, es decir, son iguales, ya sean internos o externos. Bueno, estudiantes, terminó la clase de hoy. Nos vemos la próxima semana.